Pasar a la predicación de la palabra, vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y sea glorificado a través de ella. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos en este último canto, Señor, cuán deudores somos a esta gracia, Señor, que nos has dado en Cristo. Cuán deudores somos, Señor, a esta salvación tan grande que nos has dado en tu infinita misericordia, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, con toda humildad, Señor, delante de ti, reconociendo que eres tú, Señor, y solo tú el que puedes obrar en nuestras vidas, que solo eres tú, Señor, el que puedes salvar a los pecadores, que solo tú tienes el poder, la gracia, el amor para poder obrar, Señor, por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que bendiga, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a través de ella, Señor. Bendícenos, Señor. Háblanos a través de tu palabra predicada, Señor. Santifícanos por medio de tu verdad, Señor. Te pedimos también que a través de ella salves, Señor, a quienes están sin Cristo, quienes están muertos espiritualmente, Señor. Solo tú los puedes traer a la vida. Te pedimos, Señor, que salves a muchos de los que están aquí, que obres, Señor, a pesar de mi incapacidad, a pesar de mi debilidad, de mi torpeza, Señor. Padre, tú suple toda carencia, Señor, por favor, por medio de tu Espíritu, para que tu palabra sea de gran bendición, Señor, para toda la iglesia, para que haya salvación, Señor, en este día y tú seas glorificado en todo. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti y te damos gracias, Señor, confiando en que eres bueno, Señor, con tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Vamos a Josué capítulo 14, por favor. Y si se pueden poner de pie para dar lectura al pasaje de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Leamos, hermanos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo,
Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, vamos a ver, a contemplar al Dios fiel que honra a los que le honran. Hermanos, después de la descripción de la repartición de las tierras del lado oriente del Jordán a las 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, que vimos en el capítulo 13, ahora en el capítulo 14 y de aquí en adelante se nos presenta la repartición de las 9 de la tierra a las 9 tribus y media restantes. Estas tribus que se iban a colocar al lado este del Jordán, es decir, en Canaán. Los versículos 1 al 4 que vimos la semana pasada, estos versículos nos dieron información acerca del proceso de la repartición de las tierras. Vimos que en este proceso estaban involucrados 3 grupos. El grupo sacerdotal, representado por Eleazar. Estaba el grupo militar, representado por Josué. Y estaba el grupo del pueblo, representado por los padres de las tribus. También vimos que las asignaciones fueron determinadas por el método de las suertes, ¿recuerdan? Estas suertes que eran consideradas por los israelitas como un método donde realmente había una intervención divina. Los israelitas recibían la decisión, hermanos, de esas suertes, lo recibían como la voluntad de Dios. Es por eso que el resultado era inapelable. Ellos consideraban que era la buena voluntad de Dios, que era la decisión divina, y ellos lo recibían con contentamiento. Y también vimos por qué la doble herencia de la tribu de José, Manasés y Efraín. Vimos cómo también los levitas no recibieron una herencia física porque ellos tenían un llamado especial. Jehová era su herencia. El Señor era el que les iba a suplir todos los días sustento y abrigo. Así que ellos también tenían contentamiento en el Señor. Muy bien, hermanos, ahora de los versículos 5 al 15 que veremos hoy, aquí vemos cómo comienza la distribución con la heredad de Judá. Esa es la primera distribución de esas 9 tribus y media que faltan. Esta es la primera, la heredad de Judá. Pero vemos un enfoque en Caleb. Así que vamos a dividir, hermanos, este sermón en 2 partes. Vamos a ver en primer lugar la petición y el ejemplo de Caleb. Lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 12.
Y en segundo lugar vamos a ver la promesa cumplida a Caleb, del versículo 13 al versículo 15. Así que veamos en primer lugar la petición y el ejemplo de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Este versículo 5, hermanos, cierra la introducción de los primeros versículos y a la vez abre el tema de la heredad de Judá. Y nos dice que todo el proceso que se llevó a cabo en esa asignación de las tierras, todo se hizo conforme Dios había mandado a Moisés. Obediencia. El pueblo obedeció tal y como el Señor había mandado a Moisés. Versículos 6 y 7. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Vemos aquí entonces, hermanos, que la tribu de Judá se hace presente ante Eleazar y Josué. Vienen los cabezas de esta tribu, entre ellos Josué. Estos representantes vienen para recibir la herencia que a ellos les correspondía. Y es aquí, hermanos, donde Josué le comienza a recordar a Josué. Caleb comienza a recordarle a Josué lo que había pasado 40 años atrás, una promesa que Dios le había dado a él por medio de Moisés, la promesa de heredar una tierra en particular. Así que empieza ese recuento, ese recordatorio de Caleb a Josué de lo que había pasado hace 40 años. Y vamos a recordar esto, hermanos. Caleb y Josué, ellos dos fueron parte de los 12 espías que Moisés envió para explorar la tierra de Canaán. Moisés desde Parán, desde el desierto de Parán, manda a estos hombres a Canaán para reconocer esa tierra. Y ellos dos, Josué y Caleb, ellos fueron los que se opusieron rotundamente a este grupo de 10 incrédulos, a esos 10 espías, que cuando llegaron dieron un informe desalentador a Moisés y al pueblo respecto a esa tierra que el Señor les había mandado conquistar. Y les pido, hermanos, que vayamos por favor al libro de Números, Números capítulo 13, y vamos a estar ahí por unos minutos. Números capítulo 13, del versículo 30 en adelante. Vamos a recordar lo que pasó en aquel entonces, lo que Caleb le está recordando ahora a Josué. Números 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vamos a continuar en este capítulo 13 de Números, hermanos. No nos apartemos de ahí. Aquí podemos ver, hermanos, que Caleb era un hombre con una fe firme. Caleb consideraba, hermanos, que Israel era más poderoso que esos enemigos, que esos gigantes, por la sencilla y gloriosa razón de que el Señor estaba con ellos. Pero los otros espías, los otros varones, estaban desalentando al pueblo. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron:
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Seguimos leyendo, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ambos hermanos, Josué y Caleb, comprendían que ese deseo del pueblo de regresar a Egipto era una rebeldía plena contra el Señor. Y por eso los reprenden y a la vez los animan. Hermanos, de esos espías, de toda esa multitud, solo Josué y Caleb podían ver las cosas diferentes. Ellos podían ver más allá de pueblos poderosos, ellos podían ver más allá de ciudades amuralladas, porque su mirada, hermanos, era una mirada de fe. Porque su mirada no estaba en las cosas terrenales, su mirada estaba en el Dios que había hecho una promesa y que la iba a cumplir. Pero vemos, hermanos, que a pesar de su fe, que a pesar de su esfuerzo por animar al pueblo de Dios a que fueran por esa tierra, vemos en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No obstante, hermanos, el Dios justo estaba con Josué y con Caleb. Y el Dios justo obró con justicia. Miren el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, vemos aquí al Dios soberano, al Dios omnisciente,
al Dios que conoce todas las cosas, que conoce los corazones de los hombres, que conoce lo más profundo de sus intenciones. Aquellos rebeldes, faltos de fe que querían desanimar al pueblo, ellos recibieron la sentencia de sus actos. Ellos recibieron la sentencia por su rebeldía. Dice el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así que vemos aquí, hermanos, el juicio contra esos rebeldes. Y por otro lado, hermanos, vemos que Josué y Caleb son recompensados al Dios asegurarles que ellos iban a entrar en esa tierra prometida. Ahora, hermanos, vayamos al libro de Deuteronomio, ahí adelantito de Números. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo Moisés reconoce la fidelidad de Caleb y cómo Dios le hizo esa promesa a Caleb, que es la promesa que Caleb apela a Josué, ahí en Josué 14. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículos del 34 al 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esta es la promesa, hermanos, a la que Caleb está apelando a Josué en el repartimiento de las tierras. El Señor honra la fidelidad de Josué, honra su obediencia, honra su caminar, y entonces le da esta promesa, esta porción del territorio en Canaán que se define como la tierra que pisó Caleb. Entonces aquí está la promesa de esa tierra. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tierra que Caleb pisó? Así que vamos a regresar a Números capítulo 13, por favor, hermanos. Vayamos a Números capítulo 13. Recordemos, hermanos, el contexto. Números 13 nos dice que Moisés mandó a esos 12 espías, incluidos Caleb y Josué, los hizo subir al monte Negev y desde ahí les dice que vean, que exploren la tierra, que vean diferentes cosas que ahorita vamos a leer. Y después llegaron a Hebrón. Y Hebrón, hermanos, es esa ciudad que Caleb pisó y que Dios le prometió por heredad. Números 13, versículo 17 en adelante. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto,
y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que aquí vemos, hermanos, que era Hebrón la tierra que Dios le prometió a Caleb. Esa tierra que Caleb había pisado en esa investigación, en esa exploración. Hebrón, hermanos, es una ciudad que está situada a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Hebrón se encuentra enclavada en los montes de Judá, y vemos que Hebrón, hermanos, estaba habitada por los descendientes de Anac, por la raza de los gigantes que ya hemos mencionado. Y esos gigantes, hermanos, todavía estaban en el tiempo de Josué, en el tiempo de la conquista. Nos dice en Josué 11:21 que Josué destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Pero recordemos algo, así como ocurrió en otros muchos pueblos que habitaban la tierra, esos anaseos, esos gigantes, no habían sido expulsados totalmente. Todavía había ciudades fortificadas ahí en Hebrón que estaban sin conquistar. Así que Caleb, hermanos, al recibir Hebrón como herencia, Caleb iba a tener que vencer a esos gigantes para poder entonces apoderarse de esa heredad, de esa promesa que Dios le había dado a través de Moisés. Ahora regresemos, por favor, hermanos, a Josué capítulo 14, versículo 8. Recordemos que es Caleb delante de Josué en el repartimiento de las tierras, y Caleb le está recordando a Josué todo esto que pasó hace 40 años. Josué 14, versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí estamos viendo, hermanos, el ejemplo de Caleb. La Escritura sigue revelando características personales de Caleb, características de su carácter. Y vemos aquí 2 virtudes más en Caleb. Caleb, hermanos, era un creyente positivo, en contraste con la negativa actitud de los demás espías que habían hecho desfallecer el corazón del pueblo. En segundo lugar, vemos que Caleb, hermanos, era un creyente comprometido con el Señor. Él dice: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mientras otros se apartaban, yo siempre seguí a mi Señor. Y de esto aprendemos algo importante, hermanos. Estas 2 características que vemos en Caleb son las que debemos ver en cada uno de nosotros. Son las que debemos ver en cada uno de los creyentes. Un hombre positivo, un creyente positivo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a buscar la edificación de nuestros hermanos, así como lo vimos en la mañana en el estudio de la confesión de fe. Somos llamados a edificarnos como pueblo de Dios, como iglesia. Y es por ello que nuestras palabras, como el apóstol Pablo le dijo a los efesios, nuestras palabras deben ser para la edificación mutua. Pablo dijo a los efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Un creyente debe hablar palabras de aliento aún en los momentos más difíciles. Debe conducir el pensamiento de sus hermanos
a mirar hacia el Señor, a recordar sus promesas, a recordar quién es Él, no a mirar los problemas o las dificultades que pueda haber en medio de nosotros. Lamentablemente, hermanos, dentro de las iglesias no faltan aquellos que en lugar de edificar son como esos 10 espías, cobardes, faltos de fe, que buscan desanimar a la iglesia, que buscan desfallecer el corazón del pueblo de Dios. Los vemos también, por ejemplo, en los tiempos de Nehemías. Nehemías y el pueblo reconstruyendo la ciudad, las murallas, y había gente ahí en medio del pueblo que querían desanimarlos, que estaban criticando todo lo que el pueblo hacía. Así son esas personas que de todo se quejan, todo critican, pero eso sí, no aportan nada bueno para la iglesia. No andan en unidad, pero eso sí, exigen todo. Solo ven el beneficio de la iglesia, oren por mí, denme esto, pero no aportan nada. Solo traen desánimo y división. La iglesia, hermanos, necesita creyentes que sean consecuentes con su fe. La iglesia necesita, hermanos, esos hermanos que aún en medio de la dificultad, así como Caleb, al ver a esos gigantes, al ver esas ciudades amuralladas, infundan ese aliento a los hermanos, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. Necesitamos ser esos creyentes, hermanos, esos miembros de la iglesia, que llevemos a mirar a nuestros hermanos al Todopoderoso, que llevemos a nuestros hermanos a dejar de ver las cosas terrenalmente, que nos animemos a confiar en el Dios soberano, santo, justo, misericordioso que tenemos. Y no menos importante, la segunda característica de Caleb. Él era un hombre comprometido con su Señor. Él dice, yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Él estuvo dispuesto a seguirlo con fidelidad. ¿Había motivos para desanimarse por Caleb? Claro. Era una labor difícil entrar en esa tierra y enfrentarse a esos gigantes. ¿Cómo iban a acabar un pueblo débil? ¿Cómo iban a acabar con esas ciudades fortificadas? Pero él estuvo dispuesto a seguir al Señor, confiando en su poder, confiando en sus promesas. Y esa fidelidad, hermanos, de Caleb trajo como resultado esa promesa solemne que Dios le dio a través de Moisés. Esa tierra de Hebrón fue la manera en que Dios honró esa fidelidad de Josué. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿somos como Caleb? Hombres y mujeres que buscamos la unidad de la iglesia, animándonos unos a otros a confiar siempre en el Señor. ¿O somos como esos 10 espías cobardes que estamos provocando el desánimo de los demás hermanos? Si somos como Caleb, ¿recibiremos el favor del Señor? Pero quienes son como esos espías cobardes recibirán el juicio de Dios por su rebeldía, por su intención de querer dividir al pueblo de Dios, a menos que se arrepientan. Josué 14, versículo 9. Continúa Caleb hablándole a Josué y le dice, entonces Moisés juró diciendo,
Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esto es lo que leímos en Deuteronomio 1, ¿sí? El Señor le dice: yo le daré la tierra que pisó. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Un principio muy importante. Hermanos, la vida de fidelidad a Dios y a su palabra siempre traerá como resultado bendición del Señor. La fidelidad a Dios y a su palabra siempre traerán como resultado bendición del Señor. Y esto no es algo que solo veamos en el antiguo pacto. Esto es algo de lo que, por ejemplo, Santiago también nos dice. Santiago 1:25, yo se los leo, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Escucha esto, hermano. La felicidad del creyente, su bienaventuranza, son el resultado de su fidelidad a la palabra de Dios. Y unido a esa obediencia, hermanos, que el creyente debe tener a la palabra del Señor, está también esa fe que espera, esa fe que confía en que el Señor va a cumplir sus promesas en el momento oportuno. Así que, hermanos, debemos descansar, debemos esperar en el Señor continuamente, sabiendo que su fidelidad es inmutable, sabiendo que Él no cambia, sabiendo que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Josué 14, versículo 10. Josué 14, versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Caleb era un hombre mayor, ya de edad avanzada, y podríamos pensar, hermanos, ¿por qué Caleb insistió en pedirle a Josué esa promesa de la tierra de Hebrón, sabiendo las dificultades que había, sabiendo que se iba a enfrentar a gigantes, teniendo ya una edad avanzada, sabiendo que Hebrón tenía todavía ciudades fortificadas, ciudades amuralladas? Podríamos pensar, ¿por qué no Josué esperó? Podríamos pensar cómo Caleb no esperó a que Josué le dijera: mira, las suertes dijeron que esta es tu heredad. ¿Por qué Caleb se aferró a esa tierra, hermanos? Hermanos, porque Caleb sabía que si Dios le había prometido dar esa tierra, era porque era lo mejor para él. Pero además vemos aquí en este versículo 10 que la evidencia que sustentaba la fe de Caleb en la promesa de Dios era su propia vida. El Señor le había hecho vivir, como dice Caleb, le había hecho vivir. Por tanto, hermanos, si Dios lo había hecho, si había permitido que Caleb alcanzara esa edad de 85 años, librándolo de peligros, librándolo de dificultades a lo largo de tantos años, era porque sin duda quería cumplir la promesa que le había hecho antes. La promesa, hermanos, había sido hecha desde que el pueblo estaba en el desierto. Y durante todos esos años,
miles de hombres, miles de hebreos murieron. ¿Cuántos murieron en el desierto, hermanos? Pero aún algunos que ya habían entrado en Canaán, aún muchos murieron en las batallas. Y sin embargo, Caleb, este anciano de 85 años, seguía ahí. Es evidente, hermanos, que Dios había determinado cumplir en la vida de Caleb esa promesa que le había hecho. 45 años habían pasado, hermanos. Desde el día que el Señor le dio la promesa, 45 años pasaron para que Caleb recibiera esa herencia, esa promesa. Más de la mitad de toda su vida. Pero Caleb entendía, hermanos, que Dios lo había dejado vivir esos 85 años, que Dios lo había preservado todavía en un vigor para otorgarle esa promesa. Y de la misma manera, nosotros, hermanos, podemos estar seguros de que si estamos aún con vida, es porque el Señor quiere obrar cosas en nosotros. Eso tengámoslo por seguro. Miren lo que dice el Salmo 138. Mira lo que dice aquí David en el versículo 8. Dice David: Jehová cumplirá su propósito en mí. A veces esta frase, hermanos, como muchos de nosotros venimos de iglesias donde esta frase del Señor tiene un propósito para tu vida, la malentendíamos, ¿no? Porque quien nos la explicaba o trataba de explicar más bien, involucraba bendición terrenal, dinero, etcétera, éxito. A veces esta frase, hermanos, ya no la queremos usar. Pero hermanos, el Señor tiene un propósito para todos nosotros en esta vida y no estamos hablando de finanzas ni de éxito, nada de esas cosas. Son propósitos santos. Son propósitos de bien para nosotros. Y decíamos, si el Señor, así como entendía Caleb, si el Señor me ha guardado ahora que tengo 85 años, es porque el Señor me quiere dar esa tierra y por eso te la pido, Josué. Nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que si estamos hoy con vida, es porque al Señor le falta cosas por cumplir en nuestra vida. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros, hermanos. Miren ahí adelantito, Salmo 139, versículo 16. Dice aquí David, el mismo David que dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Podemos estar seguros, hermanos, de que el Señor cumplirá todo lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Y podemos estar seguros, hermanos, que no faltará nada sin cumplirse. Y podemos estar seguros de que si un creyente ya no está con nosotros, es porque Dios ya había cumplido su propósito en su vida. Ya había cumplido el propósito para este hermano. Y ahora ese hermano ya goza de estar en la presencia de Dios y va a seguir gozando de eso por la eternidad. Pero podemos estar seguros que no faltó ni uno de sus días. Que el Señor cumplió el propósito que tenía para con estos hermanos. Regresemos por favor a Josué capítulo 14, versículo 11. Miren el vigor que tenía Caleb. Le dice a Josué, todavía estoy tan fuerte
como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb era un anciano lleno de vigor. Recuerdo, hermanos, que hace unos años cuando compartí el Salmo del anciano, el Salmo 71, yo hacía mención de este versículo y del siguiente, y le dije a un hermano ya mayor, le dije, hermano, ¿usted qué le va a pedir al Señor? Y me dijo, hermano, pues yo creo que le voy a pedir al Señor una silla de ruedas, porque ya a mi edad no podré pedirle otra cosa. Y le dije, hermano, mire lo que pedía Caleb, dame ese monte, Señor. Así como era mi fuerza antes, ahora es mi fuerza para la guerra. Caleb, hermano, sentía esa capacidad de poder enfrentar a los gigantes. Pero también, hermanos, vemos en este versículo que Caleb sentía la capacidad de poder disfrutar de esa heredad. Porque dice, y para salir y para entrar. Esta frase, hermanos, es un hebraísmo que equivale a la libertad de disfrutar. Esta frase la ocupó el Señor Jesús al referirse a esa libertad y a ese disfrute de las ovejas, ¿sí? Cuando el pastor las sacaba a pastar. Las ovejas comenzaban a pastar desde temprano, las sacaba de su redil el pastor, pastaban. Al mediodía, cuando el sol estaba muy fuerte, buscaba una sombra para que las ovejas descansaran. A veces, si había oportunidad, las llevaba a aguas de reposo, ¿recuerdan? Salmo 23. Y después de volver a pastar durante la tarde, algo que disfrutaban las ovejas muchísimo, las regresaba al redil, ya en la noche, a ese refugio nocturno. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, hablando de un redil, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, disfrutará de la plenitud de su nueva vida en Cristo. Si Dios había preservado a Caleb, hermanos, con un vigor físico, era claro que su propósito estaba en que Caleb poseyera esa heredad prometida, que pudiera disfrutarla por el tiempo que le restara de vida. El Señor honra a los que le honran. Y hermanos, la mayor honra que el Señor le da a sus hijos, que el Señor le da a un creyente, es lo que está por concederle a Caleb, ese disfrute de su heredad. Hermanos, el propósito del Señor es que su pueblo, los suyos, gocen de las bendiciones de la herencia que Él nos ha otorgado en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que nosotros podamos entrar y salir, que nosotros podamos disfrutar de los beneficios, de la libertad que hoy tenemos en Cristo. Así que, hermano, sé fiel al Señor andando en santidad. Vive en obediencia a sus mandatos. Sé fiel a los medios de gracia y Dios te honrará. Haz esto y Dios te permitirá disfrutar de esos beneficios espirituales que tenemos en Cristo. De esos beneficios de nuestro buen pastor que nos lleva a delicados pastos, que nos lleva a aguas de reposo, que nos hace descansar, que nos hace disfrutar, hermanos, de la vida en Cristo.
A veces estamos tan afanados con las cosas de este mundo que olvidamos, hermanos, que el deseo del Señor es que nosotros como sus hijos podamos disfrutar de estas cosas, de esta vida que tenemos en Cristo, de su salvación, de sus beneficios, de la comunión con Él, de la lectura de la palabra, de la oración, de la meditación de la Escritura, de la comunión con los santos, de participar de la Santa Cena, de reunirnos en el día del Señor para adorarle. Qué bendiciones tan grandes tenemos, hermanos, pero a veces las hacemos a un lado por estar pensando en tantas cosas, tantos afanes de esta vida. Y algo importante, hermanos, es que la fuerza del creyente es el resultado de su fidelidad a Dios. Él es fiel, hermano. Hermano, si tú sientes que necesitas fuerza para seguir adelante, para servir al Señor, ora de la manera que oró ese anciano, ese salmista en el Salmo 71, cuando dijo: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Hermano, ora de esta manera: Señor, fortaléceme, no me desampares. Aún en la vejez, aún en las canas, no me desampares hasta que anuncie tu evangelio a mi posteridad. Dame ese monte, dame a mis nietos, dame a mis hijos, dame a los jóvenes que vienen detrás de mí, para que yo pueda anunciarles tu potencia, tu justicia, tu poder a esa posteridad. Es Dios, de acuerdo a Isaías 40, quien provee fuerzas al cansado, aquel que multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Espera y confía en el Señor, como dice Isaías 40, y Él te dará nuevas fuerzas como el vuelo de las águilas, que cada vez que hacen esto van y suben y suben. Esas fuerzas te las dará el Señor para que sigas cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida. Y uno de esos propósitos que todos tenemos, hermanos, es seguir extendiendo el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Así que oremos para que el Señor nos dé fuerzas, hermanos, para alcanzar a nuestra posteridad. Todo ese esfuerzo, hermanos, no será en vano. Josué capítulo 14, versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí, hermanos, lamentablemente esa palabra quizá que está al final del versículo no se tradujo bien en nuestra Reina Valera, porque en el original es una frase sencilla que dice: si Yahvé conmigo, Yahvé Haití en el hebreo. Y entonces la frase cambia completamente, porque Caleb no está dudando del Señor. Josué está afirmando. Él dice: si Jehová estaré conmigo, yo los echaré como Jehová lo ha dicho. Es como la frase que nosotros vemos en el Nuevo Testamento: si Dios está conmigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es la intención de lo que Caleb está diciendo aquí. No está diciendo: dame ese monte, quizá Dios esté conmigo. No, es una afirmación: dame ese monte. Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, Caleb
de acuerdo a Hebreos 11, así como los descendientes de Abraham, Caleb no tenía, hermanos, la mirada en esa ciudad, en Hebrón. Sí, era su herencia, pero dice en Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, ahí incluye a Caleb, los descendientes de Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el autor de Hebreos, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que Caleb, hermanos, todos estos santos del antiguo pacto, todos ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, pero ellos esperaban la ciudad celestial, viéndola y saludándola de lejos. Y hermano, hermana, de la misma manera nosotros debemos vivir como peregrinos en este mundo, como peregrinos sobre esta tierra, pero con una promesa de que Dios cumplirá al darnos una herencia de una ciudad celestial. Así es como debemos vernos, hermanos, peregrinos sobre esta tierra, pero con esa promesa que está guardada en los cielos de que Él nos dará una herencia eterna, una herencia incorruptible, una herencia en gloria. Y por último, hermanos, en segundo lugar vemos la promesa cumplida a Caleb, versículos del 13 al 15. Dice primero el versículo 13, Josué entonces, después de haber escuchado a Caleb, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Josué escuchó con agrado la petición, la argumentación de Caleb. Es algo que Josué ya conocía, hermanos. Él conocía lo que Moisés había dicho, esa promesa. Y vemos aquí algo en este versículo 13, algo muy loable de parte de Josué. Porque antes de entregarle la tierra de Hebrón, ¿qué fue lo que Josué hizo, hermanos? Le bendijo. Bendijo a Caleb. Deseó que el Señor estuviera con él y con su posteridad en esa tierra. Pero no solamente era una bendición, hermanos, era también un reconocimiento público a la vida de Caleb, a esa obediencia, a esa fe de su amigo durante varios años. Aquel anciano, ahora Caleb, era ejemplo para todo el pueblo, un ejemplo de un hombre que vivió en una constante fidelidad, en una constante obediencia al Señor y que ahora estaba recibiendo honra por la honra que él le había dado al Señor. El Señor honra a los que le honran. Aquí incluso hay una honra pública que Josué le hace a Caleb. Dice el versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Miren, hermanos, cómo el Espíritu Santo enfatiza esto constantemente de Caleb. Siguió cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. El Señor honra a los que le honran. Y finalmente dice el versículo 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y el capítulo cierra con una nota alegre, y la tierra descansó
de la guerra. Y quiero, hermanos, concluir con dos aplicaciones, dos breves aplicaciones. Número uno, hermanos, Dios quiere que lo busquemos para alcanzar las promesas garantizadas en Cristo. Dios quiere que lo busquemos para alcanzar las promesas garantizadas en Cristo. El Señor ha hecho promesas, hermanos, que encontramos a lo largo de la Escritura. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos buscarlas? ¿Cómo podemos recibirlas? Y la respuesta está, hermanos, en cómo lo hizo Caleb, con fe y con obediencia. Caleb quería recibir el monte, ¿no? Dame ese monte, le dijo a Josué. Pero él sabía, hermanos, que debía ser obediente en conquistar Hebrón. Hay algo que él debía hacer: eliminar a esos gigantes y poder conquistar ese territorio. Algunos ejemplos de promesas y nuestro deber de obedecer para recibirlas. Dios promete santificar a su pueblo, ¿cierto? Sin embargo, el Señor nos manda a buscar la santidad a través de los medios de gracia. Dios promete dar paz a nuestro corazón, pero el Señor nos pide que busquemos esa paz en Él. Dios promete en muchos pasajes de la Biblia nuestro sustento. No promete lujo, sino sustento. Pero al mismo tiempo nos llama a obtener ese sustento a través del trabajo. Él también promete su reino, pero nos pide que nos esforcemos por entrar en Él. ¿Te das cuenta, hermano? Es así como funciona el día a día en el creyente. Dios ha hecho muchas y preciosas promesas, pero nosotros debemos buscarlas y pelear por ellas como Caleb lo hizo. Y segunda aplicación: todas las promesas de Dios son efectivas para nosotros a través de Cristo. Todas las promesas de Dios son efectivas para nosotros a través de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que garantizaba en el antiguo pacto? ¿Qué es lo que garantizaba a un creyente el que Dios lo iba a escuchar, el que Dios lo iba a perdonar, el que Dios le iba a dar, que Dios iba a cumplir su promesa? ¿Qué garantizaba esto? Cuando un creyente se acercaba a Dios para adorarlo en el templo o en el tabernáculo, el creyente debía llevar un corderito. Y ese corderito tenía que ser sacrificado en el altar. Y era entonces la muerte de ese animal lo que le garantizaba a ese creyente que Dios lo iba a escuchar, que Dios le iba a perdonar, que Dios le iba a responder, que Dios le iba a dar sus promesas. Ese animal sacrificado, hermanos, apuntaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Hermanos, las promesas de Dios para nosotros entonces nos son dadas gracias a la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Estas promesas que encontramos aquí para nosotros, hermanos, nos son dadas gracias al sacrificio de Cristo. Se basan en los méritos de Jesús y solo pueden ser posibles porque Cristo pagó en esa cruz por nuestros pecados, porque Cristo pagó la pena por nuestro pecado. Y por eso Pablo en 2 Corintios 1:20 dice:
porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, solo Dios puede decirnos sí a sus promesas por Jesucristo. Todas las promesas de Dios son sí para nosotros a través de Jesús. Porque también por Él, hermanos, es dado el amén para la gloria de Dios. Así que si esos hombres del antiguo pacto estaban seguros de que Dios los escucharía porque habían hecho un sacrificio, hermanos, cuánta mayor seguridad tenemos nosotros para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque no solamente sabemos, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que murió, que se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. No solamente sabemos eso, sino sabemos, hermanos, que este Cordero traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Con cuánta mayor seguridad podemos y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el Señor nos escuchará, sabiendo que el Señor en su gracia nos responderá y cumplirá sus promesas en nuestra vida. Y hermanos, así como Dios prometió a Caleb la tierra de Hebrón y cumplió su promesa, como lo vemos aquí en Josué 14, de la misma manera, hermanos, Dios nos ha prometido una tierra celestial, un lugar donde habitaremos con Dios en gloria, y podemos estar seguros, hermanos, de que Él la cumplirá, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Oremos.